Bueno, muy bien. Entonces estamos en la clase sincrónica correspondiente a las estructuras antiguas del continente americano. Un poquitito en nexo con la clase anterior que habíamos visto las grandes unidades estructurales. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos que había sobre todo dos estructuras en América que eran el basamento, la base sobre la cual se construyó el continente? ¿Se acuerdan? Una en América del Norte y otra en América del Sur. Sí, el escudo canádico y el de Brasilia. Perfecto, el escudo canádico y Brasilia son las dos estructuras que conforman respectivamente el basamento de América del Norte, el escudo canádico, y el basamento de América del Sur, Brasilia, ¿sí? Todos los territorios de América del Norte y de América del Sur refieren a esos dos basamentos, porque todos se van a ir construyendo con respecto a esos dos basamentos, ¿sí? A ver si lo podemos ver en el mapa, si nos deja presentar el mapa. Pero esa es la roca primigenia del planeta, ¿no? Exactamente, además son las rocas más antiguas del planeta, junto con África, junto con la península del Deccan, junto con Australia y junto con el basamento de Eurasia, que es el escudo báltico y el escudo de Ankara. Los afloramientos de Tandilia también son parte de Brasilia, ¿no? Exactamente, Tandilia es el borde sur del macizo de Brasilia, que también aflora, por ejemplo, en la isla Martín García. Está a distintas alturas y a distintas profundidades Brasilia. Nosotros lo vamos a encontrar. ¿Habrá un video que explique cómo surge ese pedazo de roca y las montañas después? Porque es medio, yo me confundo con eso, porque para mí es como toda una cosa igual, ¿no? Las montañas, un volcán y el basamento. ¿Habrá algo de eso en internet? Esto lo podemos buscar, me comprometo a buscarlo en YouTube, a ver si encontramos algo y a subirlo. A ver, si son rocas antiguas y son las rocas más antiguas de la Tierra, ¿qué características van a tener esas rocas respecto a su dureza? Si estamos hablando de rocas de 2.000 millones de años, por ejemplo. Tienen mucho hierro, ¿no, profe? Sí, la mayoría de ellas tienen mucho hierro. Y además, ¿se origina a través del magma de la Tierra? ¿Eso en algún momento fue parte no me sale la capa que es más líquida, la viscosa de la Tierra? En algún momento la corteza terrestre, después que se formó la Tierra, una vez que se forma la corteza terrestre se va enfriando, después va a terminar cubierta por océanos y después va a haber un proceso que se llama de cratonización, de cratón, escudo, y van surgiendo de manera aislada esos basamentos continentales. Aparece el escudo canádico, Brasilia, África, Australia, el escudo báltico, el escudo de Ankara, pero eran como islotes que no flotaban, sino que se desplazaban como se desplazan las placas tectónicas, con la diferencia que todavía no tenían constituido todo el continente a su alrededor, ¿sí? Sino que era solamente ese bloque que es de granito. Ese basamento básicamente es un basamento de granito. Por eso esas rocas las podemos ver hoy en día. Nos sentamos en Cabo Corrientes, Mar del Plata, y estamos viendo el afloramiento de Tandilia, el borde sur del macizo de Brasilia, y rocas que tienen miles de millones de años, rocas sumamente antiguas, ¿sí? Y si pudieran... Profe, lo vemos también en la calle, los adoquines. Los adoquines de la calle, exactamente. Pertenecen a qué grupo, profe, estas? Son rocas ígneas.
El granito Ígneas. es un ejemplo de roca ígnea. Se llaman ígneas porque eran rocas que estaban dentro de la corteza terrestre, que después algunas salen al exterior y otras se endurecen en el interior de la corteza terrestre, ¿no? Son las Y todo lo que es extrusivas relieve, y las intrusivas. lo que es relieve entonces más nuevo sería todo de sedimentarias. El más nuevo es el sedimentario, correcto. Las llanuras son la forma de relieve más moderna que existe. Mientras que los escudos, los macizos, esos escudos, esos macizos antiguos son los más antiguos del planeta. En el otro extremo están las llanuras. Esos macizos, al ser graníticos, no se pliegan. A lo sumo se pueden fracturar, se pueden romper, pueden hundirse, pueden elevarse, pero nunca plegarse, ¿sí? Entonces, si en algún momento, en algún lugar, esos macizos tienen un aspecto de montaña, como puede ser la Sierra de Córdoba, en realidad no son plegadas, sino que son fracturas. Es qué parte de la montaña estamos viendo. Por ejemplo, a veces lo que vemos es una especie de tabla, pero si esa tabla se hunde en uno de los extremos, nosotros lo que vamos a ver es una especie de reborde que es simplemente esta tabla que basculó, que se hundió, y nosotros lo que vemos, que parece el borde de una montaña, en realidad es el costado de una meseta que simplemente se hundió de uno de los lados, un bloque que se hundió de uno de los lados. Esto es lo que nosotros vemos en las sierras pampeanas. Las sierras pampeanas son otro bloque del macizo de Brasilia que se fracturó, pero no son sierras plegadas bajo ningún concepto. Muy bien, a ver si podemos presentar el mapa y no se nos corta. Sí, No son plegadas. no son plegadas, se fracturan. ¿Por qué? Porque es rígido, es un material rígido. Es como si estuviésemos hablando del vidrio. El vidrio no lo puedes plegar, pero si le pones mucha fuerza, el vidrio se quiebra, se rompe. Esto es lo mismo. De hecho, el silicio, que es el vidrio, forma parte del granito. Al granito le podés aplicar mucha presión y lo podés romper. Nunca lo vas a poder plegar. Y esto con ver un adoquín es suficiente para darnos cuenta que es algo que no se puede doblar de ninguna manera. Es lógica pura esto, chicos. Bueno, a ver si nos deja presentar. Una ventana, a ver si es esta, si se ve. No. Ahora nos tenemos que pelear con las presentaciones. Una pestaña. A ver si es esta. A ver si es esta, no. No era esta. Volvemos. Igual no me deja. Muy bien. A ver si me deja. A ver qué se ve. No se ve mapa, ¿no? No, profe. No. A ver. Tenía abierto el mapa. A ver si se abre. Bueno, mientras tanto pueden aprovechar a preguntar. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por aquí. No abre. Profe, el escudo de Guayana,
un desprendimiento de... Es un desprendimiento de Brasilia y tengo el mapa y se niega a aparecer. A ver. Bueno, vamos de vuelta. Ténganme paciencia. A ver si aparece ahora. Acá está. Ahí apareció y a ver si me lo deja presentar. Bueno. Pero... Bueno, se ve el mapa. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, al fin, muy bien. Bueno, ahí tenemos. Lo que está en amarillo es el basamento. Nosotros vemos el escudo canádico, lo tenemos en color amarillo. Esta continuidad que vemos en color amarillo del escudo canádico es la parte visible. Lo que se encuentra en líneas punteadas es la parte del escudo canádico que está debajo de la llanura norteamericana. La llanura norteamericana está apoyada sobre el basamento del escudo canádico, ¿sí? Y estos circulitos amarillos que vemos hacia el oeste son fragmentos del escudo canádico que conforman las llamadas mesetas norteamericanas. Son las mesetas que se hallan dentro del macizo plegado del oeste. Son las mesetas interiores del macizo plegado del oeste, que se rompieron, se fracturaron y quedaron dentro del macizo plegado del oeste. Lo que estamos viendo entonces es el escudo canádico, que está limitado, después igual le paso la ficha con estos datos, está limitado por el río Mackenzie, por una serie de lagos, Gran Lago de los Osos, Gran Lago de los Esclavos, lago Winnipeg, por aquí chiquito tenemos el lago Nipigon, y después el conjunto de los grandes lagos, Superior, Michigan, Hurón, Erie, Ontario y el río San Lorenzo, el estuario del río San Lorenzo. Alrededor del escudo canádico, como un borde, hay una serie de colinas que son morenas o morrenas glaciarias. ¿A qué se deben? El hundimiento de la bahía de Hudson representa el lugar donde estaba apoyado un casquete glaciario en la última glaciación, que terminó hace 18.000 años. En América se le llama, el último periodo glacial se lo llama periodo de Wisconsin. Aquí estaba apoyado un casquete glaciario, hundió el escudo, ingresó el Atlántico, formó la bahía de Hudson y esta serie de colinas de morenas bordean y limitan también al escudo canádico. ¿Qué son las morenas? Es simplemente que los glaciares, que son la fuerza erosiva más poderosa que existe, a su paso raspan el terreno sobre el cual van avanzando y colocan todo ese material de erosión, que son rocas de mayor o de menor tamaño, las colocan en este caso hacia su frente, como si empujara una pala barredora, como palas que barran la nieve. Bueno, lo mismo, y van empujando el terreno y los escombros o los sedimentos que dejan ese avance de los glaciares conforman colinas que se llaman colinas de morenas o morrenas. ¿Qué importancia tienen en este caso? Que son un centro dispersor de agua. Vamos a ver que
uno de los ríos más importantes de América del Norte, que es el río Mississippi, nace justamente en este borde de colinas glaciarias que dividen la cuenca del río Mississippi de la cuenca de los Grandes Lagos y río San Lorenzo. Si ustedes vieron el video de las 1000 islas son un parque nacional en Canadá. Canadá tiene muchos parques nacionales y en un sector del río San Lorenzo, justamente la erosión glaciaria erosionó el borde sur del escudo, el borde sudeste del escudo, y dejó un sector del río que está poblado de islas de diverso tamaño, ¿no? Inclusive los canadienses tuvieron que definir isla como aquel sector de territorio donde es capaz de crecer un árbol, ¿no? Y también están, ahí muestra el video, la isla más pequeña del mundo, la llaman, que solamente tiene una casa y un arbolito, ¿no? El que puede se compra una islita en el parque de las 1000 islas en el río San Lorenzo. Entonces, el escudo canádico forma la estructura de América del Norte y es el basamento por excelencia de lo que es América del Norte, y también incluye Groenlandia. Desde el punto de vista físico, Groenlandia forma parte de América del Norte. Hoy en día, el aspecto del escudo es lo que se llama una penillanura, es decir, una llanura con algunas ondulaciones. Acá no vamos a ver tanto aspecto de meseta, sino que vamos a ver una llanura con algunas ondulaciones. Lo importante es que este escudo canádico es rico en minerales. Canadá pasó de ser un país agrícola y forestal a ser un país minero, justamente por la cantidad de yacimientos minerales que se encuentran en Canadá. Por ejemplo, en el este se encuentran yacimientos de gas, también se encuentran yacimientos de hierro, y en el escudo se van a encontrar, además de gas y de hierro, se va a encontrar carbón mineral, se va a encontrar oro, se van a encontrar uranio, y una variedad de minerales que hacen que hoy sea una potencia minera Canadá. El descubrimiento del oro en el escudo canádico dio origen a la famosa empresa Barrick Gold, que también opera en el territorio argentino, en la provincia de Santa Cruz. No sé si oyeron hablar de la Barrick Gold. En este momento está explotando el yacimiento de hierro en la meseta del Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Bueno, a ver si podemos... Profe, entonces podemos hablar de los glaciares como fuerza modeladora del relieve. Totalmente. Todo el relieve de América, de 40 grados de latitud norte hacia el norte y de 40 grados de latitud sur hacia el sur, está modelado por los glaciares. ¿Se ve una foto o siguen viendo el mapa? Seguimos viendo el mapa. Siguen viendo el mapa. Si nos deja ver una foto. Interrumpir y a ver si nos deja ver el mapa. La foto, perdón. Una pestaña. Bueno, ¿se ve una foto? Sí. Bien. Esta foto no está tomada en Canadá porque no tuve la suerte de viajar, pero lo que muestra esta foto es una morena glaciaria. Acá hay un glaciar que se llama Glaciar Huemul. Este es el Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz. Este es el Glaciar Huemul. Acá hay un lago glaciario y todo lo que se ve alrededor del lago, de hecho yo estaba parada aquí arriba de la morena glaciaria. Esto es una morena glaciaria. Este es el material que deja el glaciar a su paso. ¿Se ven?
Sí. Ahora miren el color del agua. Profe, Es hermoso ¿se eso. llamaba morena ¿Morena exactamente? o morrena? Es Mo- el material que acarrean los glaciares, que puede ser ah, desde arena, rodado, rocas grandes. Es el material que acarrean los glaciares a su paso. está bien. Gracias. Ese es el material. Acá está al vivo la colina, todavía no tiene vegetación. En Estados Unidos y en Canadá ya estas colinas están cubiertas de vegetación. Pero esta morena, como es nueva, no está cubierta de vegetación. Esto para Profe, mostrarles la morena. Sí, se nota que está desgastada por la acción del glaciar, ¿no? exactamente. En realidad esto es material de acarreo. Ahora, acá unas rayas que hay sobre la roca, esta es acción del glaciar. Y ahora lo vamos a ver en detalle en otra foto. Este color turquesa turbio es el color que le da la arcilla glaciaria a los lagos. El material que acarrean los glaciares pueden ser desde rocas grandes, del tamaño de un camión, hasta pasando por rodados, por arena o inclusive a veces desgasta tanto el material que lo transforma en arcilla. La arcilla glaciaria le da ese color turquesa lechoso a los lagos. Profe, esto es en altura, digamos, para ver este lago tenemos que como subir o puede estar más Hay que subir la morena glaciaria. No es complicado. Es un senderito corto. No sé, habrá que subir 15 metros, una cosa así. Bellísimo, bellísimo. Muy lindo. Esto es cerca del lago del desierto. Profe, una pregunta. Sí, ¿La morena esa también no evidencia un retroceso del glaciar? sí, porque donde estaba el lago estaba el glaciar. Donde está el lago estaba el glaciar. Y los glaciares están en líneas generales en retroceso. El glaciar Perito Moreno es uno de los pocos que no está en retroceso. Acá sí, estamos en la bahía de Hudson. Este oso está al borde de la bahía de Hudson. Estas rocas son granitos y las marcas que tienen estos granitos son las marcas que dejaron los glaciares en su avance hacia la bahía de Hudson. Bueno, Profe, sí. ¿los glaciares son los que modifican el terreno en forma de B corta o U, no? Los valles glaciarios tienen forma de U. En general son valles amplios. Los valles en forma de V, angostos, suelen ser tectónicos, como la quebrada de Humahuaca, por ejemplo. El valle del Sonda son valles angostos, en forma de V corta. Esos son tectónicos. Los valles glaciarios son amplios, porque el poder erosivo de los glaciares es muy importante. Entonces barre el costado de las montañas y amplía la anchura de los valles. Ah, perfecto. El río San Lorenzo es una importante vía de comunicación. El problema es que por la latitud puede estar 9 meses al año congelado. Entonces hay una serie de canales que unen los grandes lagos, como el lago Erie con el río Ohio, que es afluente del Mississippi. Hay otro que une el lago Michigan con el río Mississippi. Estas fichas después se las paso. Otro que une el lago Erie con el río Hudson, sale directamente al Atlántico, y otro canal, el Champlain, que une el río San Lorenzo con el río Hudson. En la desembocadura del río Hudson, en su estuario, está la ciudad de Nueva York. Por eso lo mencionamos al río Hudson. Entre los lagos Erie y Ontario, todos los grandes lagos están unidos. Los lagos Erie y Ontario, que son los dos grandes lagos que están hacia el este, están unidos por un río relativamente corto, que es el río Niágara, palabra que significa en el idioma originario trueno de agua, y forman las cataratas del Niágara, famosas, que tienen mucho que envidiarle a la del Iguazú porque el fenómeno no es tan importante.
Lo que sí es importante marcar que tanto los Grandes Lagos como las cataratas del Niágara, como el mismo río San Lorenzo, son todos fenómenos glaciarios, que es lo que explica el video de las 1000 islas. Una vez que se retiran los glaciares, los Grandes Lagos, que fueron terrenos que labraron los glaciares, grandes cubetas, ¿no? O como si fueran grandes bañaderas o piletas, fueron rellenas por las aguas producto del deshielo de los glaciares. Todos los Grandes Lagos y los lagos que bordean el escudo canádico son todos lagos glaciarios. Y aquí tenemos el estuario del río San Lorenzo. ¿Por qué es un estuario? Se ve perfectamente la forma de embudo que tiene la desembocadura de San Lorenzo, y estos estuarios que son propios de la desembocadura de los ríos en el Atlántico, los ríos americanos que desembocan en el Atlántico, algunos desembocan en forma de delta, pero la mayoría desemboca en forma de estuario, porque una vez que se derriten los hielos, después de la última glaciación hace 11.000 años, avanzó el mar, subió el nivel del mar, avanzó el mar, labró la desembocadura de los ríos y formaron estuarios, como pasó también con el río de la Plata, que por eso es un estuario. Igual el río San Lorenzo. Como el río San Lorenzo se congela 9 meses al año, hay una serie de canales que facilitan la navegación entre la región de los Grandes Lagos y el Océano Atlántico. ¿Qué tiene de importante la región de los Grandes Lagos? Además de la minería, que es muy importante en Canadá, es una zona industrial. La zona de los Grandes Lagos es una región industrial en América del Norte. Entonces, tanto el material que entra a la región industrial de los Grandes Lagos como el que se exporta de la región, lo hace a través del río San Lorenzo o de los canales que comunican el río San Lorenzo con el Mississippi o con el río Hudson. Profe, ¿puede ser que tengan grandes problemas de contaminación? Sobre todo en el lago Michigan con respecto a la ciudad de Chicago, que toma el agua de ahí. Sí. Tienen en general las zonas industriales tienen problemas de contaminación. Los Grandes Lagos, que fue el corazón de la industria automotriz norteamericana, y digo norteamericana porque lo fue tanto para Canadá como para Estados Unidos, sí, ha tenido serios problemas de contaminación. Serían los Apalaches del norte, ¿no? Ahí. Acá estamos en los montes Adirondack, que son un sector del escudo canádico que queda dentro de los Apalaches. El macizo de Adirondack, que es un macizo granítico porque forma parte de un desprendimiento del escudo canádico, es la naciente del río Hudson, a cuya desembocadura se localiza la ciudad y puerto de Nueva York, y además divide los Apalaches, que son más modernos, en Apalaches del norte y Apalaches del sur. Son un parque nacional, está en el estado de Nueva York y en Vermont, y es un lugar turístico de fin de semana para los habitantes de esta región nordeste de Estados Unidos. Profe, disculpe. Sí, Los montes ¿no? ahí están. Los Apalaches del norte son los blancos, ¿no? Son los Montes Blancos, sí señor. Este triangulito sería en el mapa. Este triangulito en el mapa sería la ubicación de estos montes Adirondack. Disculpe, ¿qué dijo el compañero? ¿Que el Monte Blanco dijo? No, sí, los Montes Blancos forman parte de los Apalaches, pero eso es la clase que viene, no los quiero marear. Estamos viendo el basamento nada más. Acá tenemos la Huron, Erie, Ontario. Acá entre Erie y el Ontario están las cataratas del Niágara, que tienen un sistema de canales que permiten la navegación, porque obviamente los barcos no pueden atravesar las cataratas, pero hay canales que permiten la navegación hacia un costado de las cataratas del Niágara. Además, existe una represa que aprovecha las aguas del río Niágara. Canadá, a pesar de ser un país con grandes reservas de gas, también de petróleo, no en esta región,
pero a pesar de tener grandes reservas de combustible, el 65% de su matriz energética es energía hidroeléctrica, a diferencia de Estados Unidos. En Canadá hace el intento de preservar un poco más el ambiente. Entonces, a pesar de tener petróleo y gas, la mayor parte de su matriz energética es la energía hidroeléctrica. Bueno, esta es una foto de los montes Adirondack. Aquí se ve el afloramiento de granito. ¿Parecido a qué es esta foto? Si nos vamos a la Argentina. Córdoba. Puede ser, sí, también son granitos. Tandil. Ese que conozco, ¿eh? Sí, No conozco bastante. también. Tandil, cierra la ventana. Y cierra la ventana, ella es otra cosa. En Salta Yo también la parece. conozco, pero no se parece eso. Me parece. Vayan a Sierra de la Ventana, que está todo nevado ahora, que está re lindo. Un poco frío. Bueno, No hay dinero. Pues. no hay sí, no. Esta foto lo que nos muestra es el bioma que tenemos en líneas generales en el centro de América del Norte, centro-este, que es el bioma del bosque templado. El bosque templado es el bosque que en otoño se pone rojo. Eso se llama bosque templado o bosque templado caducifolio. Son especies que existen en América del Norte, en Europa y en Asia. Son las mismas especies. Roble, haya. Y aquí vemos, este es el Parque Nacional Algonquin. Esto es Canadá, al norte del río San Lorenzo. Y lo que vemos, ven, es ese relieve de penillanura. No son sierras, tampoco es una llanura. Nosotros vemos ondulaciones del terreno. Esto es una penillanura. Y un lago que seguramente será glaciario. Y acá se ve en primer plano, por eso nos recuerda a Tandil también o a Córdoba, vemos los bloques de granito. Y aquí otra imagen también, este es un acantilado de granito, también es la zona del Parque Nacional Algonquin. Ese es el basamento. Esto no es un basamento, este es el escudo canábico al vivo. Qué bueno saberlo para cuando vayas, yo ya le explico a todos. Para cuando vayas a Canadá y Claro. Este Esto es el basamento, señores. Me encantaría hacer eso. En Cana vas a ir vos, Sole. Ay, qué malos que son. Un poco también, un poco de esto, un poco para aquello. Bueno, aquí tienen los recursos del Canadá, el hierro en la península del Labrador, es decir, hacia el este del macizo, carbón, calizas, potasio, uranio, aluminio, cobre, oro, explotado por la Barrick Gold, la explotación forestal y el gas natural. Sí. A simple vista usted puede saber si es un océano glaciario o no. Un lago glaciario. Un lago glaciario, ¿no? Y si está de 40 grados de latitud. No, sin el mapa, digo. Por algo que tenga el relieve alrededor. Es que si no tenés la localización, es imposible. No podés empezar con un análisis. Ok. Por eso la localización es el primer factor que nosotros estudiamos. Si vos me decís, mira, está este lago a 50 grados de latitud norte, te puedo decir, mira, probablemente sea un lago glaciario. No todos son glaciarios. Eso que te voy a preguntar. O sea, que hay otras formaciones de lagos que no sean atrás del glaciar. El lago Baikal, en Siberia, es un lago tectónico. Es el lago más profundo del mundo y es tectónico, no es glaciario. En la Patagonia tenemos en Chubut 2 lagos, en el centro de la provincia de Chubut, Musters y Colue-Huapi, donde está Colonia Sarmiento. Esos 2 lagos son tectónicos, pero el Nahuel Huapi es glaciario. El Lácar es glaciario. Repite, los demás son glaciarios. Repite a cuántos grados tiene que estar. A más de 40 grados de latitud norte o a más de 40 grados latitud sur. Gracias. O sea que, la Argentina, si yo la paro en un lago, usted me puede decir eso.
Ana porque no lo quiere afirmar, pero tiene digamos, el conocimiento de quizás responderle, esto es un lago glaciario. Para mí Sí, sí. aparte hay muchas otras cosas para estudiar ya in situ, pero en líneas generales, si la latitud supera los 40 grados norte o sur, estamos hablando de América, es muy probable que el lago sea glaciario. No todos, pero la gran mayoría lo son. Bueno, además de ser un área industrial, los Grandes Lagos es un área de agricultura intensiva, porque a pesar de que Canadá es un país muy frío, no en este momento, que hace más de 40 grados, en los Grandes Lagos lo que hacen es moderar la temperatura. Por eso la mayor parte de la población del Canadá se encuentra cerca de los Grandes Lagos o a orillas del río San Lorenzo, como Montreal, Toronto, Quebec. Y alrededor de los Grandes Lagos hay un cinturón de agricultura intensiva y lechero, el cinturón lechero se llama Dairy Belt, que alimenta justamente a las ciudades, en su mayoría industriales, que están en el área de los Grandes Lagos. Según el video de las 1000 islas, el río San Lorenzo sirvió como puerta de entrada a la colonización francesa. El Canadá ha sido colonizado primero por franceses, que ingresaron por el río San Lorenzo, después se dirigieron al valle del Mississippi y fundaron sus colonias francesas en América. Después, posteriormente, terminaron dejándole la mayor parte de las colonias a Inglaterra y ellos se quedaron solamente con la desembocadura del río San Lorenzo, lo que hoy es en Canadá el estado de Quebec. Canadá es un estado binacional donde una parte de la población es de origen británico, es angloparlante, y otra parte de la población es de origen francés y es francoparlante. Canadá es un estado binacional. No fue fácil ser un estado binacional. En la década del 70 estuvieron al borde de la guerra civil, pero bueno, más o menos lo lograron. Ustedes van a encontrar que la mayor parte de los gobernantes de Canadá pertenecen a la minoría francesa, como el primer ministro actual Pierre Trudeau. Bueno, las industrias son siderúrgica, metalúrgica, automotriz, la industria de la papelera, que es muy importante en Canadá, de la maquinaria industrial y agropecuaria y la industria química. Son todas las industrias propias de los Grandes Lagos. Bueno, recorrimos Canadá. Canadá es un país muy abierto a la inmigración. En este momento sigue pidiendo inmigrantes, sobre todo jóvenes profesionales y sobre todo jóvenes profesionales argentinos, capaces de solucionar cualquier problema. Muy bien, nos vamos a América del Sur. La Secretaría de Educación, profe, pide profesionales muy especializados. La educación es muy diferente a la que hay prácticamente en América del Sur. Tiene una excelente educación pública, Canadá. Y sí, aparte está muy bien gestionada. Sí. La salud pública también. Sí, bueno, es el país con mayor índice de calidad de vida de todo el continente. Es decir, supera a Estados Unidos lejos en sus indicadores de calidad de vida, porcentaje de pobreza, transparencia, ¿no? Supera a Estados Unidos. He visto películas donde pasan los yanquis y van a atenderse en los hospitales de Canadá. A Canadá, y sí. Porque les dan además los medicamentos. Sí, porque tienen de alguna manera, les queda la herencia del estado de bienestar europeo que supera al estado de bienestar de los Estados Unidos. Aquí tenemos el macizo de Guayania, que es un desprendimiento del macizo de Brasilia. Si vamos al mapa, a ver si nos deja presentar el mapa. Si no se esconde. Bien. ¿Es un desprendimiento de
Brasilia. Sí, Guayania es un desprendimiento del macizo de Brasilia. A ver si se porta bien. Ahí está. Ahora presenta. ¿El cambio verano, profe? Son todos precámbricos estos terrenos. Por eso los estamos viendo todos juntos. Porque aparte vamos a encontrar que de alguna manera comparten recursos. Este es el macizo de Guayania, ¿sí? Tenemos el macizo de Guayania, el valle del río Amazonas y el macizo de Brasilia. Todo lo que está en amarillo en América del Sur son desprendimientos del macizo de Brasilia, que es la estructura de basamento de Sudamérica. Así que tenemos Guayania, La Puna, las sierras pampeanas y Tandilia. El macizo de Brasilia se halla elevado en los bordes y se halla hundido en el centro. Esto es bien notorio. Si vamos a Guayania, tiene una característica muy particular, que las mayores alturas están en el borde del macizo, sobre todo el borde hacia el Amazonas, y después suavemente va bajando hacia el Océano Atlántico. Profe, Para reaparecer en Brasil. Sí, Facundo. la mayor, sí. Perdón que entré un poquito tarde. Dale, no hay problema. Pero le quería preguntar, la mayor parte de ese territorio del macizo de Guayania es básicamente selva de la selva amazónica, ¿no? Hay una parte selva tropical y otra parte selva amazónica. Es decir, hay poca población, poca ciudad, ¿no? Está muy poco poblado. Ahora vamos a ver por qué está muy poco poblado. Porque este es el aspecto que tiene el macizo de Guayania. Son, desde el punto de vista del relieve, ¿qué es esto que vemos? ¿Cómo lo definimos? Meseta, profe. Es la foto más típica de una meseta que se pueda presentar. Es una meseta. El macizo de Guayania está conformado así, por conjuntos de mesetas muy planas, arriba, tienen superficies muy planas, son casi imposibles de trepar. De hecho, la mayoría de ellas se accede solamente por helicóptero, no hay manera de acceder, es un territorio bastante inaccesible. Por lo tanto, no vamos a encontrar importantes centros poblados, pero sí una actividad minera que es muy importante. Sobre todo, la mayor parte de la minería se encuentra concentrada en el llamado Cerro Bolívar, el área de Cerro Bolívar, donde existen yacimientos de bauxita, que es la roca precursora del aluminio. Existen yacimientos de diamante y yacimientos de esmeralda, es decir, de piedras preciosas. Este es la cascada o salto más alto del mundo, que es el Salto del Ángel en Venezuela. Y estos saltos de los ríos que atraviesan el macizo de Guayania también se utilizan para energía hidroeléctrica. Venezuela tiene 3 grandes represas, la de Caruachi, la de Gurí y la de Caroní. Y aquí tenemos entonces los recursos del Cerro Bolívar, bauxita, oro, hierro y piedras preciosas, esmeraldas y diamantes. Bueno, ahora vamos a Brasilia. ¿Esto qué vemos? Quiero preguntar, ¿diamante es bauxita? Bauxita, igual está en la ficha, después se las comparto. perfecto, listo, perfecto. La bauxita es la bauxita B larga AUXITA, es la roca que contiene el aluminio. Y tiene grandes yacimientos, Venezuela tiene grandes yacimientos de bauxita. Bueno, si miramos el relieve, ¿esto qué es de vuelta? Ay, es hermoso. Parece el cañón que está en Estados Unidos. Sí, parece el cañón de Colorado.
Ese. ¿Es lo mismo? No, No. Pero nos hace acordar. Por el tipo de relieve, ¿qué estamos viendo? Otra vez una meseta. Otra vez una meseta. Vieron que es parecida a la meseta que estuvimos viendo de Guayania. Esto es del otro lado del río Amazonas, es el norte del macizo de Brasilia. Miren qué parecido. ¿Qué diferencia podemos encontrar? Sí, es un parque nacional. ¿Qué diferencia podemos ver a simple vista entre esta meseta y esta otra? La uniformidad de la primera, de la de Guayania, es mucho más uniforme. Más bien. compacto. Y este agujero en el medio. Esta está un poco más accidentada. Esta tiene un cañón en el medio. ¿Qué más? ¿Qué pasa con la vegetación? Y más grande pareciera. Son como tipo arbusto, como mínimo arbusto. Arbusto, es más arbustiva, es más seca, mientras que nosotros lo que vamos a ver aquí es, depende de la altura, claro. Debe ser más ventoso también ahí, ¿no? Una selva tropical, un bosque tropical, y seguramente en la altura de la meseta va a ser ventoso, sí. En realidad, esta es la Chapada Diamantina. Chapada significa meseta. Es la Chapada Diamantina en el nordeste de Brasil, donde vemos que es bastante más seco. El nordeste de Brasil es una zona que por algunos tramos se vuelve semiárida. Y puede ser que sea más accesible, por lo que veo. Es accesible. Es más accesible porque el macizo de Brasilia tiene importantes cañones por donde circulan ríos y vuelven a Brasilia más accesible de lo que es Guayania. El macizo de Brasilia está constituido por una serie de encadenamientos con dirección nordeste-sudoeste. En algunos casos, estos encadenamientos, digamos, en algunos casos las mesetas bascularon, se voltearon y tienen el aspecto de sierras, mientras que otras quedaron con el aspecto original de mesetas. Esta, la Chapada Diamantina o la Chapada del Mato Grosso, que es otra meseta, son conjuntos originales de mesetas, pero otras, como la Serra do Mar o Sierra del Mar, parece que fuese una sierra. Esto sí ya se parece más a las sierras de Córdoba. Pero en realidad no es ninguna sierra, es el borde de una meseta que se hundió en el oeste y que se elevó al este sobre el Atlántico. Esta es la Sierra del Mar, que es paralela al Océano Atlántico. Este es el estado de San Pablo y la playa de Ubatuba, en el estado de San Pablo. Total, viajar no cuesta nada en este momento. Acá tenemos otro detalle de la Sierra do Mar. ¿Qué podemos decir de la vegetación? Y son árboles Muy bien. Es más tupida la vegetación. Lo cual, ¿qué nos dice del clima? Y tropical pareciera, ¿no? Es un clima húmedo, en este caso es subtropical porque justamente pasa el trópico de Capricornio por aquí. El clima es subtropical sin estación seca, por eso vemos una vegetación tan frondosa. Esto también es en la zona del estado de San Pablo. Y esta vegetación en Brasil, esta vegetación costera que vemos en los estados de Río de Janeiro, San Pablo, se llama mata atlántica y es una forma de bosque subtropical. Y esto que vemos en primer plano, en el borde del agua, son manglares. Son árboles que crecen en aguas saladas. Otra característica importante de la Serra do Mar es que en esta sierra nace el río Uruguay. El río Uruguay nace en Brasil, muy cerquita del mar. Bueno, esto es la primer capital de Brasil, San Salvador de Bahía de Todos los Santos. Esta foto fue tomada desde un morro
que son formaciones graníticas que suelen rodear las bahías y los golfos en la costa atlántica de Brasil. Como este, por ejemplo, que es el famoso pan de azúcar en Río de Janeiro. Lo que ustedes ven son 2 moles de granito. Y un teleférico. ¿Perdón? Ay, no escuché. Vamos a ver que en Río de Janeiro las playas están separadas por estos morros. Aquí tenemos la favela de Rocinha en el primer plano y en segundo plano la playa de Sao Corrado, ya más al sur de Río de Janeiro. Copacabana es una de las playas céntricas y más al sur se encuentra Sao Corrado. Y todas estas playas están divididas, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Sao Corrado, Barra do Tijuca, están todas divididas por morros, por estas formaciones rocosas que se encuentran a orillas del mar. Y vamos a ver que también, además de los morros, además de las bahías, vamos a encontrar islas. Esto nos está hablando de un tectonismo, de fuerzas tectónicas que rompieron el macizo de Brasilia en el borde del mar. A diferencia de lo que suele ocurrir en la Argentina, en Brasil, la población pobre está en la zona de los morros y la población rica está sobre la playa. Profe, ¿los morros son también del macizo? Sí, los morros son graníticos. Tienen esta forma redondeada, pulida por la erosión de las lluvias, sobre todo. La erosión pluvial de lluvias y de altas temperaturas desgastaron el macizo en la costa y les dan estas formas redondeadas, lo llaman morros. Originalmente serían 3 veces más altos, el doble. Originalmente eran más bajos, pero ¿qué pasó? Se plegaron los Andes hace 65 millones de años, fracturaron y elevaron el macizo de Brasilia. El macizo de Brasilia originalmente era como el escudo canádico, era una penillanura, pero hace 65 millones de años la fuerza poderosa de los Andes plegó los Andes, fracturó y elevó el macizo de Brasilia. Sí. Sí, escucho. Disculpe, lo que tiene la zona de, bueno, para pasar por Copacabana, Flamenco, por el tema de los morros hay túneles. Claro. Río de Janeiro ahora construyó túneles para atravesar la ciudad y además construyó el subterráneo, que no lo tenía porque tenía que cavar el subte en granito y es muy difícil, no es como Buenos Aires que estamos cavando en loes, tierra, por decirlo entre comillas. En Río de Janeiro el terreno es granítico, entonces la construcción de los túneles para atravesar la ciudad, ya sea por avenidas o los túneles para construir el subte, fue un trabajo muy costoso. Por eso el subte de Río de Janeiro es un subte muy moderno, es muy reciente. En Brasil vamos a encontrar que los barrios pobres o favelas se encuentran en los morros porque justamente si llueve mucho hay aluviones de barro y las casas se caen, las casas que están sobre los morros. Por eso los pobres viven en los morros, porque estas casas están sobre terrenos que son generalmente bastante inestables. De todas maneras, las favelas no solamente están ocupadas por población pobre, sino por población de sectores medios que no pueden acceder a la vivienda en Río de Janeiro, porque en Brasil la vivienda social es muy escasa, muy, muy escasa. La primer capital del Brasil fue esta, Salvador de Bahía de Todos los Santos, a la cual llegaron el 1 de noviembre de 1500 los portugueses y
fundaron la primer capital del Brasil. Salvador de Bahía fue la primera capital y además hoy es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la cantidad de patrimonio de colonial portugués que alberga. Para acceder de la ciudad alta a la ciudad baja de Salvador, que es donde está la playa, donde están las playas, hay un ascensor. Bueno, esta es Río de Janeiro, que fue la segunda capital de Brasil, la capital de la época imperial. Es la capital de entre fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, tanto del Imperio Portugués cuando se trasladó a América, como del Imperio del Brasil. Y la tercera capital es Brasilia, que fue construida a mediados del siglo XX por un famoso arquitecto, Oscar Niemeyer, y tiene un tipo de arquitectura que se denomina monumental. Es una ciudad que está hecha para transitar en automóvil y fue creada como ciudad capital, con grandes avenidas, con un eje monumental al costado del cual se encuentran todas oficinas de gobierno, que son los edificios que ustedes ven aquí. Y esta es la capital, la Catedral de Brasilia, que también es obra del arquitecto Niemeyer, que tiene muchas obras en Brasil. Una es, la más importante, es el diseño de la capital nueva, Brasilia. ¿Por qué se cambió la capital? No sé si alguno leyó la ficha. ¿Por qué Brasil traslada la capital? Por la misma causa que la traslada a Estados Unidos, de Nueva York a Washington. Pensemos. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Por qué un país trasladaría una capital? Y quizás también hay que ver qué recursos tiene, ¿no? Dentro de la capital, pienso, tiro así como para poder utilizarlos y explotarlos sin afectar tanto a la población de manera tan directa. Vos sabés que hay algo de eso, es decir, que todo el movimiento administrativo no obstaculice el movimiento de la población y el movimiento productivo, que es uno de los problemas que tiene Buenos Aires. Todo está en Buenos Aires. Muy buenos recursos también. Todo está en Buenos Aires. Para descomprimir sería. Exactamente, la idea es poder descomprimir y tener por un lado una capital administrativa y después tener por otro lado una capital, claro, por otro lado tener una capital financiera. Menos acá, se horrorizaron cuando se propuso. Se propuso trasladarla a Viedma. Justamente para descomprimir. Washington tuvo la idea de descomprimir la ciudad de Nueva York, que es la conurbación de Nueva York tiene 17 millones de habitantes, es demasiado grande. Río de Janeiro también se había convertido en una ciudad demasiado grande, tiene alrededor de 7 millones de habitantes. Entonces se trasladó la capital al interior, porque la idea era también poblar el interior de Brasil. Por eso Brasilia es una ciudad que se encuentra en el interior, mientras que otras ciudades importantes o se encuentran sobre el litoral, como Salvador o Río de Janeiro, o Porto Alegre, o se encuentran cerca del litoral, como es el caso de San Pablo. Aparte, un país tan grande como Brasil es muy inteligente hacer estas nuevas propuestas de ciudades, poblarlas y descomprimir otras zonas. Imagínate que pasara como acá, que estamos todos en Buenos Aires y en Capital. Exactamente. Con la población que tiene Brasil sería imposible. Exactamente. Y bueno, seguramente habrá también alguna ayuda del Estado para bueno, que las personas puedan también habitarlas. Claro. El problema es que en el caso de Brasilia no.
Brasilia, cuando se funda como capital, surge como capital administrativa, pero ¿qué pasa? Como se constituye en un polo administrativo muy importante, hay una importante migración del campo a Brasilia. Y Brasilia después se va a rodear de todo un cinturón de barrios carentes de infraestructura. Es decir, Brasilia va a terminar con Claro, la lo que pasa que tiene San Pablo, ofrece Río de Janeiro y Salvador. puestos de trabajo, ese es el Ofrece tema. Hay puestos una de cantidad de trabajo. puestos. Sí, bueno, obviamente las personas que quieran ganarse su vida se apiñan donde puedan, pero sí, es algo que ofrece, digamos, el Estado, entre comillas, como para trasladar un poco a la población. Y además también es que son más modernas, porque están bien trazadas, quizás las más coloniales son un poco más engorrosas, porque es todo más chico. Bueno, pasa como en La Plata, que está como más prolija, formada, porque bueno, es de otra época. Y porque fue diseñada exclusivamente para ser capital. El problema de La Plata es que está demasiado cerca de Buenos Aires. Pero en líneas generales muchos países, los países de herencia anglosajona, todos han trasladado su capital. Entonces la capital de Canadá pasó a ser Ottawa, la capital de Estados Unidos pasó a ser Washington, la de Australia pasó a ser Canberra, la de Nueva Zelanda, Wellington, es decir, son ciudades pequeñas, las capitales. Hay que ver también, habría que chusmear un poco el origen colonial de lo que es la estructura o el diseño británico con respecto al que tenemos nosotros, que es el diseño español. Entonces por ahí hay también alguna diferencia, quizás. Por ejemplo, yo estaba mirando en Nueva York que las manzanas eran... No, que con eso que dice usted, iba a decir, ya le iba a tratar de usted, me vas a matar. ¡Ay, qué amor! Se me viene el tema de lo que habíamos hablado con esto de colonización o de las leyes CINI y demás. Toda esa forma de organización estructural, ¿no? El diseño y la planificación ahí está. Todas esas cosas que decía, ¿no? Muy reciente también, profe, creo también que el tema es estratégico en cuanto al desarrollo también, ¿no? En esa zona, el desarrollo local. Exactamente. ¿No? También que les permitiría un poco también así, incorporando todo lo que estuve diciendo y con ustedes. Pero me parece que es por ahí. Tiene también la idea de desarrollar otras regiones, es decir, la colonización anglosajona tiende a la descentralización, mientras que la colonización española tiende a la centralización. Por eso nosotros vamos a encontrar en los países latinoamericanos que la mayor parte de la población se concentra en una ciudad, mientras que en Estados Unidos, si bien tenemos en el nordeste un polo poblado, que es la conurbación Boston-Washington, en la costa oeste hay otra conurbación que es San Francisco-Los Ángeles, y en el norte hay otra conurbación con centro en Chicago, y en el sur hay otra conurbación con centro en Nueva Orleans. Entonces vamos a ver... Son megaciudades conectadas, eso lo aprendí el año pasado. Claro, el desarrollo hace eso. Nosotros creo que no tenemos, no sé si llegamos a tener la mitad de lo que creo que quiere decir la profe, que intentan romper ese esquema extraccionista y de concentración, de aglomeración del modelo colonial. Exactamente. Y con estas nuevas ciudades se trata de modernizar y descentralizar. Y también pensando que son ciudades industriales, ¿no? Acá en general fue siempre primera, agroexportadora, tenía otras características en cuanto al económico, entonces también, ¿para qué hacer semejante movilización si con 4 peones, 10 vacas? Igual todas estas ciudades que estuvimos mencionando, todas sufrieron la desindustrialización, todas. Quizás en menor medida San Pablo, pero Nueva York sufrió desindustrialización, Buenos Aires la sufre. Hay también un proceso importante, bueno, después de terminado el capitalismo industrial, cuando comienza el capitalismo financiero, hay un proceso importante de desindustrialización. Bueno, este paisaje lo conocemos. Por fotos. Bueno, ¿se acuerdan? Profe, ¿ese desnivel es un hundimiento?
Estas son las cataratas del Iguazú. ¿Qué hace el río Iguazú? El río Iguazú acá intenta romper un manto de roca volcánica llamado basalto que cubre todo el sur del macizo de Brasilia. Todo el sur del macizo de Brasilia, hace unos 200 millones de años, quedó cubierto por un manto de rocas oscuras, espesas, muy ricas en metales pesados, en hierro, magnesio, manganeso. Esas rocas se llaman basaltos, que cubrieron todo el macizo, todo el sur del macizo de Brasilia, inclusive la parte de la meseta de Misiones. Lo que hace el río Iguazú es romper ese manto de basalto, que si bien es duro, no es duro como el granito, se rompe con más facilidad. Las cataratas del río Iguazú labraron sobre la cubierta de basalto los distintos saltos. Y aquí tenemos el resultado de la oxidación de esos basaltos, que son ricos en hierro, son las tierras rojas que vamos a encontrar en Misiones, en Corrientes y en todo el sur del Brasil. Vamos a encontrar estas tierras rojas, esto es Misiones, que son muy aptas para el cultivo del té y de la yerba mate. Bueno, Brasilia se caracteriza por ser una zona agrícola importante, además de minera e industrial, a diferencia de Guayania. Guayania no es zona agrícola, es solamente minera, pero Brasilia tiene recursos mineros y también agrícolas. En el norte del macizo de Brasilia, en la zona de clima ecuatorial, se cultivan café y cacao. Brasil es el segundo productor de cacao del mundo y el primer productor de café. En el centro y sur del macizo de Brasilia se dan todos los cultivos tropicales: algodón, caña de azúcar, frutas tropicales, mandioca, maíz, soja, arroz, té, yerba mate, cítricos. Todo esto incluyendo también el nordeste argentino. La minería, vamos a tener dos regiones mineras importantes. Una que es el triángulo que se llama el triángulo de San Pablo, Belo Horizonte y Minas Gerais, que es el triángulo industrial de Brasil. Además, también es un triángulo minero, donde hay básicamente hierro, cobre, niobio, estaño, bauxita, oro. Los yacimientos de hierro son importantísimos y hace que la industria siderúrgica de Brasil sea la segunda más potente de América y una de las primeras industrias siderúrgicas del mundo. Y también es muy importante la industria automotriz. Ahora Brasil también explota en la costa, sobre todo en el estado de Río de Janeiro, explota petróleo offshore, es decir, sobre el mar. Profe, la pregunta, lo del automotriz, la industria automotriz, ¿es por el caucho que se encuentra en la selva o...? El caucho se explotó en la selva misionera allá por 1930. Hoy el caucho ya no se cultiva más en Brasil, se cultiva en el sudeste asiático, y el caucho que se produce en América, ya tanto en América del Norte como en Brasil, es caucho sintético. Sí. ¿Cómo era esto? Me lo había leído mientras estaba haciendo el cuadro. Las 7 caídas, ¿no? ¿Están en la sección oriental, que es la parte de la o están en la central? El salto de 7 quedas de todos los sectores del macizo está hacia el sureste, porque es donde está la central de Itaipú. Itaipú está en el Alto Paraná y es una represa binacional brasileño-paraguaya, que fue la represa más grande del mundo hasta que una represa china le ganó la competencia. Itaipú alimenta al estado de San Pablo, a la industria del estado de San Pablo, y alimenta al Paraguay en la siguiente proporción: el 90% de Itaipú alimenta
de la energía que produce Itaipú alimenta al estado de San Pablo y el otro 10% alimenta a todo el Paraguay. Esto para que veamos la proporción que hay entre lo que es la actividad económica en Brasil y lo que es la actividad económica en Paraguay. Digamos, el estado de San Pablo por sí mismo tiene el PBI de un país. Es muy importante la producción industrial, además de ser el centro financiero de Brasil. Gracias. Bueno, hemos hecho un recorrido exhaustivo. Profe, Al toque. Sí, rápido. Sí. ¿puedo aprovechar este momento para hacer una pregunta que no tiene que ver con el tema, pero sí con la materia? Sí, ¿te la puedo contestar? Sí, porque estoy mirando el calendario y me preocupa saber si hay algún trabajo integrador o algo por el estilo. Yo sé que me van a matar mis compañeros porque las preguntas... Sí, obviamente. Sí, hay para las dos, no. Pero Hay para las dos materias. Pero mientras más rápido sepamos y demás, así nos organizamos. Sí, Más para las rápido dos materias es la muerte. es un Claro. trabajo integrador del primer cuatrimestre que lo hacen en grupo y lo entregan después de las vacaciones de invierno. Ah, después, listo, porque me estaba preocupando que quedan una clase creo que queda sincrónica. Claro, porque si no cierra el 4. Claro, Después- no, quédense tranquilos. Si hace falta hacemos una clase sincrónica más, le agregamos una clase más. No, quédense tranquilos que en las dos materias lo entregan después de las vacaciones de invierno. Profe, Sí. ¿me puedo colgar a una pregunta administrativa también, ya que Facu me hizo acordar? Cállate, Facundo, voy a decirlo igual. ¿Saben ustedes si se van a dar los 15 días de receso más los 15 administrativos o son solamente los 15 de receso este año?